después del daño moral causado a la ministra Yasmín Esquivel, no solamente tachando y faltando a su honor, sino también quitándole su aspiración a presidir la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Sheridan y la UNAM están expuestos a que ella los demande por un acto de difamación, daño moral, y tendrán que pagar porque esto no se vale. Finalmente ya se hace justicia y vamos a hacer el cambio de pantalla porque hay una jueza de la Ciudad de México que ya determinó que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis. Así lo informó su apoderado legal Alejandro Romano Rascón, abogado y representante legal de la ministra. Detalló que fueron dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, línea de tiempo, así como análisis y hermenéutico, lingüístico, discursivo, entre otras pruebas documentales. Y aquí, entre comillas, se están ejerciendo las acciones que en este momento resultan procedentes para exhibir dicha sentencia como prueba superviniente ante las autoridades del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta declaración judicial firme e inatacable, emitida por la autoridad jurídica competente, ha resuelto que el autor de la tesis cuestionada es Yasmín Esquivel Moza, y por tanto que ella es la legítima titular de los derechos de autor de esta obra intelectual, por lo que nadie puede ostentarse como autor de la misma. Es más, vamos a hacer ahorita la visualización de lo que declaró este representante legal de la ministra Yasmín Esquivel. Hacemos nuevamente cambio de pantalla. Se trata de una sentencia inapelable, mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. A principios de este año, se presentó a nombre de Yasmín Esquivel Moza una demanda ante juez competente en materia civil al que se le solicitó la declaración judicial de que nuestra representada es la autora de la tesis. Lo anterior, con apoyo en las pruebas ofrecidas y en la adecuada interpretación de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es precisamente la aplicable a este tipo de casos. Después de haberse admitido la demanda, ordenándose la tramitación íntegra del juicio y tomando en consideración todos los aspectos ya mencionados, se dictó sentencia en el mismo. Previo desahogo y valoración del caudal probatorio rendido en el juicio, de entre el que se consideraron confesiones, declaraciones ministeriales, testimonios y dictámenes periciales de los que ya hemos hablado en materia de documentoscopía, grafoscopía, línea del tiempo, así como... Y bueno, ahí está esta parte importante, pero también ustedes recordarán que ya en varias entrevistas a un exdiputado del PRI, que bueno, ahora se dedica pues a su web jurídico y de hecho pertenece también a este web jurídico que está defendiendo a la ministra, pues ya había hecho una, pues digamos, declaración de que realmente no tenía facultades la UNAM para declarar o no si la tesis era original o no. Esto debía decidirlo un juez. Vamos a hacer el cambio de pantalla y escuchamos lo que también dijo pues abogado, el abogado ustedes lo recordarán, Andrade, mi hermano del otro Andrade. Es el Estado el único que tiene la facultad de certificar una situación que puede ser administrativa en materia de derechos de autor o judicial. Es el Poder Judicial el único competente para poder dejar en claro quién, en caso de conflicto, es el autor o autora de un documento que se ha cuestionado su legalidad. De manera que, al ser una sentencia indubitable, firme, definitiva, una resolución judicial inapelable, el efecto que tendrá el hacerlo de conocimiento de este Comité Universitario de Ética es que el asunto queda, decimos jurídicamente, sin materia. Ya no hay nada que revisar, no se puede analizar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. La única decisión posible que puede tomar este Comité Universitario de Ética, que insisto,
otra vez, porque lo he dicho una y mil veces, no tenía facultades, no había dispositivos legales, los organismos que manejan las cuestiones éticas son de reciente creación, y esta ya es una definición jurídica que no ha lugar de ninguna manera a continuar un análisis de algo que ya se juzgó y se resolvió. Y en esto también vale la pena, yo quisiera hacer una breve referencia al contexto y a los antecedentes, porque no solo es el hecho noticioso. Y bueno, sí, ahí está ya finalmente lo que dice, pero ahora la consecuencia es que ante esta difamación, pues obviamente tiene que tomar cartas en el asunto, pues también la ministra, obviamente el equipo jurídico de la ministra Yasmín Esquivel en contra de Sheridan, de este aviador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no estamos calumniando. Bueno, que viene un juez, bueno, que se investigue. ¿Cuántas veces acude al aula? ¿Cuántas veces acude al lugar de investigación? Nunca. Y entonces, ¿por qué está cobrando un dinero de la UNAM? Por eso se le dice aviador, nada más va a cobrar sin presentarse. ¿Quién le presta las hojas para firmar? Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, hay que demandarlos por daño moral, porque finalmente esto ya no hay delito de calumnia, pero sí daño moral. ¿Por qué? Porque le levantaron un falso testimonio, una calumnia. ¿Y qué le hizo daño? No pudo competir como era debido para presidir la Suprema Corte de Justicia. Y si esto lo mezclamos con lo que ya le tienen de hechos, probablemente de corrupción de Norma Lucía Piña, entonces quedaría nuevamente vacante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y ahora sí, ya con todo en firme, ya no le pueden sacar ningún trapo falso a lo que viene siendo la ministra Yasmín Esquivel. Podría competir nuevamente para solicitar el apoyo para ser quien presida la Suprema Corte de Justicia, y ya por fin pues se quite todo este embrollo de esta ministra, que lo único que hace, ya estamos hablando de Norma Lucía Piña, pues avalar toda la corrupción del resto de jueces. Están liberando delincuentes, decisiones que no están normadas con fundamento legal, los liberan en sábado a medianoche para que nadie se entere. O sea, es un caos completamente. Entonces ya también el pueblo está cansado. Es momento de que se haga justicia, y pues yo creo que sería muy bueno si se pudiera que saliera Norma Lucía Piña por la puerta trasera por corrupción, por probable corrupción vamos a colocarle, pero que también en ese sentido ni siquiera uno de los ministros que está quedara como presidente, ¿no? Sino Yasmín Esquivel, por todo el daño que le realizaron. No había lugar a Sheridan que la UNAM hicieran eso. Claro, lo hicieron porque son serviles a sus amigos Kraus y también a Claudio X González, que igualmente pues ya dándole una pasadita, el presidente de la UNAM dijo que no le va a dar, de hecho, réplica a Xóchitl Gálvez. Y bueno, ¿qué abogados representan a Xóchitl Gálvez o sus asesores? Bueno, son los de Claudio X González, de Cosío, etcétera. Incluso esto ya lo comentó también el presidente Andrés Manuel. Pero también hay algo importante, ya también pasando a rematar las noticias de ese momento. Vamos a hacer el cambio de pantalla. El PAN, el PRI y el PRD hicieron fraude en Edomex y Coahuila. En Estado de México no les alcanzó, en Coahuila pues sí les alcanzó, obviamente, pero documenta El País. Dice, El País indica que en las pasadas elecciones el PRI tuvo casillas zapato, es decir, urnas hechas a la medida, que son aquellas que tienen un porcentaje anómalo de más del 90% hacia algún candidato o candidata. El periódico El País reveló esta mañana que la alianza PRI-PAN-PRD presuntamente hizo fraude tanto en el Estado de México como en Coahuila. Sin embargo, señaló que ninguna de las dos entidades, la anulación o el reconteo de votos, representaría algún cambio en los resultados. El periodista Cedric Raciel explicó que la alianza recurrió a la práctica de las casillas zapato, es decir, urnas hechas a la medida, que son aquellas que tienen un porcentaje anómalo de más del 90% hacia algún candidato o candidata, y que también hubo casillas, en especial en el Estado de México, donde se contabilizaron más votos que personas registradas y que favorecían a la alianza. De acuerdo con los datos del programa de resultados preliminares, Alejandra del Moral, la abanderada del PRI, obtuvo
2.755.532 sufragios, el 44.34%, mientras que la maestra Delfina Gómez de Morena, 3.272.106, 52.65%, lo que significó que el partido tricolor perdiera por primera vez en uno de los últimos bastiones que le quedaban. Pero así es, la gente, si sale a votar, anula el fraude del PRI y el PAN, pero entonces obviamente en Coahuila, pues obviamente es un estado con menor población, tal vez no le interesaba tanto a nuestro presidente Andrés Manuel o incluso al partido Morena, porque pues finalmente pues te dejo algo chiquito para que ahí no te quedes llorando y a lo mejor manejar pues los tiempos políticos, no sé, algunas negociaciones todavía que pudieran pasar ahí en la Cámara de Diputados o de Senadores, incluso podríamos en una de esas que bueno, pues ya te dejé Coahuila allá, ¿por qué no me apoyas? Y hacemos el juicio político a los ministros de la Suprema Corte, lo principal por violar la Constitución y llevar como 3 años ganando, o más de 3 años, casi 4 años, 5, ganando más que el presidente de la República, violando la Carta Magna. Bueno amigos, los saludo Iván de México para Somos 4T, la clave de la noticia. Nos vemos en un próximo video.